En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a nuestro texto para reflexionar pues acerca de esta palabra del día de hoy. Y dice lo siguiente: la persona y las enseñanzas de Jesús desconciertan a sus contemporáneos. De hecho, constituyen una novedad radical. La perícopa de hoy nos deja entrever el interrogante que suscitaban y a la vez reflejan la delicada situación de las primeras generaciones cristianas en sus relaciones con el judaísmo. El Evangelio según Mateo, destinado en primer lugar a una comunidad judeo-cristiana, presenta a Jesús como el nuevo Moisés que promulga en el monte la nueva ley, las bienaventuranzas. Pero no por ello quedan abolidas la ley y los profetas, más bien llegan a su plenitud en Cristo. El mismo Jesús manifiesta un gran aprecio de la Torá, que a lo largo de los siglos prepara a Israel para una vida de comunión con Dios. Esta comunión se nos concede ahora, por gracia en plenitud. En Jesús Dios se hace Emmanuel, Dios con nosotros. Los antiguos preceptos en su plenitud en Cristo permanecerán como norma perenne. Antes de continuar con el texto, aquí nos quedamos. Simplemente algunos de los conceptos que utiliza este comentario, esta reflexión. Es interesante porque se habla sobre una comunicación, ¿sí? Sobre una comunión con Dios en la Torá, en el Antiguo Testamento. Algunos libros del Antiguo Testamento. La comunión con Dios se puede entender también con un concepto ya muy conocido en el Antiguo Testamento, que es la alianza. Y efectivamente es algo que va a estar con demasiada tendencia. O sea, es un pueblo que de alguna otra manera encuentra, o bueno, se deja más bien encontrar por este Dios. Dios es quien llama al hombre. Lo vemos con el pueblo de Israel, con Moisés, con Abraham. ¿Quién más? Moisés, Abraham. Por ahí alguno que otro que se me escapa, pero es precisamente para establecer una alianza. Dios llamo a ti, pueblo, para mantener una alianza, pero este proceso, por lo menos lo vamos a ver así, ya en el orden en el que ya están establecidos estos libros del Antiguo Testamento, no porque haya sido así el orden cronológico, sino porque ya es como de alguna otra manera los tenemos ya establecidos en este Antiguo Testamento, como lo conocemos en estos primeros libros de nuestra Sagrada Biblia. Y entonces vamos a ver que primero hace esta alianza, luego el pueblo la quebranta por una infidelidad, por una desobediencia, y luego el Padre les regaña, entre comillas, ¿no? Porque lo hace de una manera muy amorosa. Posteriormente se hace el escondidizo, o sea, me desaparezco un rato. El pueblo está clamándole, y no lo encuentra por un tiempo. Después otra vez se les aparece, les perdona y vuelve otra vez a haber otra alianza, ¿no? Y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? El pueblo otra vez les es infiel, y así cada parte del Antiguo Testamento parece tratarse de una alianza que se está de alguna otra manera renovando, pero se renueva no tanto porque tenga una fecha de caducidad o porque así lo haga Dios de manera temporal, no. Es por la infidelidad del hombre, es por la ingratitud del corazón del hombre. Y vuelvo a repetir a estos personajes: el pueblo de Israel con Moisés,
Abraham, Noé, sí, de hecho lo vimos en hace 2 fines de semana pasados, ¿no? Cómo de alguna otra manera se va precisamente meditando en este caminar de alianza y luego de desobediencia. Pero en fin, esto es a lo que se refiere este comentario, bueno, esta palabra, este concepto de la comunión con Dios y que precisamente hace referencia al Antiguo Testamento. Y continúa diciendo, Jesús lo afirma con suma autoridad como evidencia el texto griego donde aparece la palabra original, amén, frecuente en boca de Jesús y después del resto del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. Ni siquiera los minúsculos signos de la ley, esto es, los preceptos secundarios, serán serán anulados, serán anulados y de su observancia o inobservancia dependerá la suerte definitiva de cada uno. De hecho, por lógica y de acuerdo con el estilo oriental, ser considerado mínimo en el reino de los cielos significa ser excluido, como aparece en el versículo 20. Sí, ¿no? Esto es a lo que hacía referencia, ¿no? Con la parte de la desobediencia, es decir, el no poder llevar esta comunión. Ahora, algo muy interesante que podríamos comprenderlo actualmente en nuestro tiempo, el hecho de que el Señor hable sobre poder dar plenitud a esto que Él trae y no abolirlas, no quitarlas, no erradicarlas, no solamente lo podríamos entender como un signo profético o apocalíptico o escatológico, porque luego, como de repente distorsionando esta palabra, hay ciertas personitas que les encanta aplicarlo, ¿no?, a estos últimos tiempos, el fin de los tiempos o el fin del mundo. Y dicen, ven, ¿cómo no tenemos nosotros poder para distorsionar esto? ¿Por qué nuestros actuales líderes religiosos católicos están distorsionando la palabra del Señor, ¿no? Que hoy ya le tiran mucho al Papa Francisco, ¿no? Muy interesante, ¿no? Este punto, esta perspectiva que tienen algunos católicos, muy fuera, por cierto, del ambiente de todo cristiano, porque no haya fundamentación, pero de alguna otra manera sí se deja fiar por los medios de comunicación que distorsionan todo. Este último entrevista que tuvo el Papa Francisco era interesante porque imagínense cómo se presta luego todo, ¿no? Es triste, ¿no? Es lamentable. O sea, el que entrevistó al Papa, pues lo hizo de manera muy breve, muy corta, porque pues sus preguntas eran bastantes, ¿no? Y aparte, pues el Papa sí tiene esa manera de expresión también muy corta, ¿no? No deja, no desplaya más, no describe más, solo deja a consideración un argumento y es que precisamente porque la entrevista lo pedía. Aparte que él de alguna otra manera lo hace suponiendo que ya sabemos de alguna otra manera todo el contexto. Pongo más en específico el caso, ahora que se desató toda una confusión por esta respuesta que dio a la pregunta sobre el celibato. A mí me llamaba la atención, de hecho lo publiqué en la red social de Facebook, en mi perfil. Gracias a Dios, por ahí salió ya. Yo estaba a punto de pedírselo a Padre Byron, pues quisiera un comentario en referencia a esto, dando los argumentos suficientes. Igual algunos consagrados lo sabemos ya por ende o por el estudio sobre algunos fundamentos, ¿no? Y sabemos lo que está diciendo el Papa, pero hay muchas personas, muchos laicos, muchos católicos que no tienen el conocimiento de estos fundamentos que existen en nuestra iglesia y pues sacan de contexto todo, ¿no? Fácilmente son envueltos por estas trampas de los medios de comunicación, ¿no? Que el Papa no está a favor del celibato, ¿no? Y ahí están todos divulgando chismes entre chismes. Pues nada, tan fácil como tener muy en claro el tipo de documentos a los cuales se refería el Papa
el tipo de iglesia de la que estaba hablando el Papa, que se refería más a la occidental, más que a la de nuestro lado, ¿no? Y muy interesante encontrar, ¿no?, este tipo de distorsión de información en el que ya estaban escandalizándose muchos católicos. Y ya, pues gracias a Dios, por ahí el padre Byron sale con este fundamento, un documento de Pablo VI, de su santidad Pablo VI, en donde explica precisamente este lado de los occidentales y este lado por acá, ¿no?, de donde estamos nosotros, en donde de alguna otra manera pues son distintas normas, distintas reglas, y que precisamente hablan sobre el tema del celibato. Y que lo que dijo el Papa pues no es realmente nada contrario a nuestra fe, ¿sí? Simplemente son normas que no están de alguna otra manera en nuestro rito, ¿no? Si no están en el rito oriental. Pero en fin, precisamente, ¿no?, algo como esto, encontrarse algo como esto tan sencillo que de alguna otra manera pues muchos se dejan guiar por esta expectativa. Y ahí es donde podemos entender la situación, ¿no? La cuestión más complicada del mundo no es tanto el que el Señor haya traído algo para dar plenitud, sino más bien el que lo va a recibir, ¿sí? El que lo va a recibir. Uno debe estar en esa entera disposición, debe haber un corazón dispuesto para recibir esta educación, esta formación, este alimento, y no dejarse confundir por cualquier otra norma, ¿no? Así como creo que en las cartas de Pablo, las cartas paulinas, también de alguna otra manera muy constantemente estar hablando, por ejemplo, a lo que son los corintios, ¿no? Interesante porque seguido estará explicándoles que no se dejen guiar por ningún tipo de espíritu más que por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y hoy qué sucede? Pues nos casamos con cualquier tipo de espíritus, el espíritu de la confusión, el espíritu de la mentira, el espíritu del yo, ¿sí? Ah, no, es que yo tengo la razón, ¿sí? No, es que yo estoy bien, no, es que yo no tengo pecado, no, es que ¿por qué me tengo que confesar? ¿Y por qué le tengo que pedir perdón? ¿Sí? Entonces, es interesante cómo de alguna otra manera estas normas, estas reglas de conducta, estos mandamientos, estas observancias de la ley, hoy las quebrantamos por orgullo, por soberbia, ¿no?, por falta de humildad, y pues que de alguna otra manera nos lleva a la distorsión de todo, la distorsión de una vida en cotidiano, a distorsión me refiero con deformación, desorden en la vida cristiana, no se diga en la vida espiritual. Y que la otra vez también les comentaba, ¿no? Esto no se oculta tan fácilmente, un desorden en la vida espiritual, puedes entenderlo por ciertos gestos o comportamientos del hombre, del ser humano, cómo se comporta ante los demás, cómo se comporta con él mismo, cómo se comporta en una sociedad, cómo se comporta en la comunidad parroquial. Todas esas expresiones y gestos que realice, maneras de pensar, el vocabulario da por hecho, da por entendido precisamente su forma de vida, si está acorde a la que Cristo manda y ordena o está en desacuerdo, está en desorden, ¿no? Está en incoherencia. Entonces, vaya que necesitamos dejarnos abandonar por este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y poder entender que no tiene ningún otro objetivo someternos a esta obediencia, a esta voluntad de Dios, a este Espíritu, más que la de ganar la salvación de nuestra alma. Todo es por la salvación de las almas, nuestra y la de aquellos que el Señor nos encomienda. Pues, asimismo, en este mismo ambiente, pidamos al Espíritu Santo su asistencia, que nos dé esa fuerza, esa capacidad de entendimiento, de sometimiento, de una manera humilde, y poder hacer la voluntad del Padre, siempre que de alguna otra manera impacte no solamente en mi vida, sino también en la vida de aquellos que el Señor nos ha encomendado.